Entonces, vamos a ver integración y vamos a ver integración múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, supongo que debe estar por acá. Vamos a revisar qué es lo que vamos a necesitar. Si está aquí en este archivo, si no, pues ya la regamos. Ok, aquí está. Vamos a ver integrales múltiples. Y este va a ser el temario que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a ver integrales dobles, las vamos a ver como integrales iteradas. Después vamos a ver integrales dobles sobre regiones generales, ¿de acuerdo? Después vamos a ver integrales triples. Y ya que tenemos integrales triples sobre regiones generales, vamos a regresar a integrales dobles en coordenadas polares. Y después vamos a ver integrales triples en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Y con eso terminamos nuestro temario básico, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y lo que les estaba comentando hace un segundo, pues es que necesitamos o necesito que avancemos en dos sentidos. Uno es sus métodos de integración, ¿de acuerdo? Porque eso proviene de su cálculo diferencial e integral. Y la otra parte son los temas de integración múltiple. Múltiples, a ver, déjenme ver qué hay por acá. Ah, que hay que admitirlos, ok. ¿Salen? Integrales múltiples. ¿De acuerdo? En particular, este tema de métodos de integración no es un tema que corresponda a cálculo vectorial, ¿de acuerdo? En principio, ustedes ya conocen todo esto. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a trabajar con la parte de integración múltiple, suponiendo que ustedes ya saben integrar en una variable. Y esta suposición de que ustedes ya saben integrar una variable implica que ustedes ya conocen al menos estos 4 métodos, ¿de acuerdo? Que son el cambio de variable, integración por partes, fracciones parciales y sustitución trigonométrica. ¿Sale? Les recomiendo que los vayan estudiando para que puedan sacar lo básico de estas partes. Indispensable es el cambio de variable. Ese sí no se pueden salvar por ningún motivo. Y estos vayan echando un poquito de ojo, sobre todo a integración por partes e integración por partes, ¿de acuerdo? Este de sustitución trigonométrica se puede salvar con el formulario que tienen. Y esto de fracciones parciales es, no van a venir tantos ejercicios de esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que tenemos son estos temas a trabajar. Entonces empezaremos con que este será nuestro tema 1. Este será el segundo tema, ¿de acuerdo? Este va a ser nuestro tercer tema. Nos vamos a saltar el de integrales en coordenadas polares. También nos vamos a saltar las aplicaciones. Nos vamos a ir a integrales triples, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y después regresaremos a integrales en coordenadas polares, ¿sale? Coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? Si nos da tiempo, veremos un poquito de aplicaciones, tanto de 2 y de 3, de integrales dobles y triples, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Por qué lo haremos en este orden? Por lo siguiente. Primero, lo que tenemos que hacer es ver qué es una integral doble. Y al final del día, esta es la idea sobre una integral en una variable, ¿de acuerdo? Donde tomamos el área bajo la curva, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos esta función que está aquí, lo que nosotros tratamos es de calcular todo esto que está aquí debajo. En una integral triple, ¿sale? Perdón, en una integral doble, pues lo que hacemos es integrar en esta dirección y en esta otra dirección, en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, lo que vamos a obtener ahora
Si lo viéramos así de manera muy simple, pues es un volumen, ¿de acuerdo? Estamos obteniendo el volumen que hay debajo de toda esta superficie. Este tipo de volúmenes se llaman, o este tipo de cálculos, como integramos primero en una dirección y después en otra, lo que nos genera es una integral doble, ¿de acuerdo? Es una integral doble de una función que depende de dos variables, en general llamadas x y y, ¿de acuerdo? Y que está multiplicado por un diferencial de área. ¿En qué sentido se da este diferencial de área? Piensen en lo siguiente. Ustedes en este ejemplo, creo que ese no es un muy buen color. En esta sección estamos calculando la integral para calcular el área en este segmento. Y lo que hacemos es particionarlo en diferentes pedazos, ¿de acuerdo? Lo estoy particionando mal, pero la idea es esa. Aquí tenemos un diferencial, ¿sale? Un diferencial de segmento, es decir, un pedacito muy, muy pequeño de este segmento. ¿Qué se va a hacer aquí? Pues aquí, si nosotros dividimos con respecto a un eje, que estamos aquí dividiendo con respecto al eje Y, obtendríamos líneas, ¿de acuerdo? Pero si le hacemos lo mismo sobre el eje X, lo que obtengo son pequeñas rejillas, ¿de acuerdo? Estas pequeñas rejillas son pedacitos que corresponden al diferencial del área total, ¿de acuerdo? Entonces, este diferencial de área, pues, viene o está formado por un diferencial en el eje X y por un diferencial en el eje Y, ¿sale? O puede ser un diferencial en el eje Y un diferencial en el eje X, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago esta distinción? Porque dependiendo de esto, ¿sale? Va a ser el sentido de la integración, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos? Que en realidad una integral doble, ¿sale? Lo que nos dice es que si nosotros la tuviéramos escrita más o menos así, integral en este sentido de f de x, y por el diferencial de x diferencial de y, lo que nos está tratando de decir es que en realidad tenemos dos integrales, ¿de acuerdo? Tenemos dos paquetitos de integrales, más o menos así. Esto lo que significa es que vamos a integrar f con respecto de la variable x. Y el resultado es una nueva función, vamos a llamarla f, pero como ya está evaluada en x, solamente va a depender de y. Y entonces tendría una nueva integral con respecto de y. Eso va a ser una integral doble, ¿de acuerdo? Es decir, voy a integrar primero con respecto a la variable más interna, considerando la otra variable como constante, ¿de acuerdo? Y ya que tenga el resultado, voy a integrar con respecto a la variable que queda, según el diferencial me lo indique. Y de ahí la importancia del diferencial, porque no es lo mismo que tengamos un diferencial de x, diferencial de y, donde nos dice que primero integremos la función, ¿de acuerdo? Con respecto de x y después lo integremos con respecto de y, a tener una integral de la función donde primero la integremos con respecto de y, ¿sale? Y el resultado se integra con respecto de x. Es un cambio muy sutil, pero lo que nos está tratando de decir es quién es primero la constante, ¿de acuerdo? Aquí, al hacer esta integral, y es una constante, ¿de acuerdo? Y entonces hago la integral considerando a x la variable. Y aquí lo que tendríamos es que x es la constante e integraría con respecto de y como variable, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esa es la idea de una integral doble. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una integral triple? Pues en una integral triple, ¿de acuerdo? Tenemos una función que depende de tres variables, en general x, y
z, y lo que nos está tratando de decir, vamos a tener un diferencial de volumen ahora, donde ese diferencial de volumen va a tener un cierto orden de diferenciales. Digamos que aquí sería diferencial de X, diferencial de Y diferencial de Z. Y eso nos está dando el orden de integración nuevamente. Es decir, primero integramos la función con respecto de X y esto hace que Y y Z sean constantes, ¿de acuerdo? Es decir, si aparece X y si aparece Z, los voy a trabajar como constantes y las integrales, en las integrales, las constantes, si están sumando, pues salen sin ningún problema y si están multiplicando, pues salen multiplicando y si están por ahí, pues serán responsables de algún cambio de variable, ¿de acuerdo? Después, ya que hice esta integral, el resultado lo voy a integrar, pero ahora con respecto de Y. Y por lo tanto, en este segundo paso, lo que tendría es que Z es la constante. Al integrar la primera ocasión, lo que va a suceder es que integro y X va a desaparecer de la función. En el segundo paso, integro y Y desaparece de la función. Y ya en el último paso, ¿de acuerdo? Cuando ya hago la última integral, integro y lo que va a suceder es que Z va a desaparecer. ¿De acuerdo? Esa es la idea, básicamente. Entonces, esto se puede hacer en superficies o en secciones rectangulares, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos límites sencillos que van de A a B, de C a D y de E a F, ¿de acuerdo? Es decir, donde tenemos regiones como las que se muestran aquí, que son cuadradas. Esto es hablar de de estos dos temas. Vamos a tratar esto, donde las regiones son rectangulitos. ¿Qué pasa si la región donde me interesa hacer la integración no es un rectangulito, que fuera algo más general? ¿Sale? Por ejemplo, aquí para calcular, no sé, cuál sería el volumen de un departamento con un techo en esta forma, pues no tendría ningún problema. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren calcular el volumen de de un estadio? En un estadio, ¿sale? Pues en principio tiene esta forma, ¿de acuerdo? Y lo que sucede es que aquí arriba, pues lo que nos queda es un domo. Pero esta sección de volumen que tenemos aquí abajo, pues no es rectangular, ¿sale? Entonces ahí nuestra integral doble tiene problemas porque ya no tendría límites de A a B y de C a D de f de x, ¿de acuerdo? Diferencial de área. Aquí lo que tendríamos que hacer es, como ya esta región no es un rectángulo como nos gustaría que fuera aquí, lo que se propone son funciones. Por ejemplo, en este sentido pondríamos función 1 que depende de x para expresar el límite inferior de y. Y pondríamos aquí arriba una función 2 que depende de x para fijar el límite superior de y. Y aquí lo que se hace es que se crea una integral que iría de a a b de f1 de x, f2 de x, ¿sale? De la función que queremos integrar, la función principal que es f de x, y. Y como estas funciones dependen de x, primero se integra con respecto de y después con respecto de x, en este caso. Y lo que haríamos sería rayar en este sentido y después en el sentido de x, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, primero calcularíamos líneas en este sentido y después rayaríamos en el sentido de x. Es más o menos la idea cuando tratamos de encontrar este tipo de regiones, cuando ya no son rectangulitos. A eso se refiere con regiones generales.
Y cuando tenemos tres variables, pues vamos a tener funciones de x, y como límites, luego nada más de x, y luego sobre intervalos ya definidos como números, ¿de acuerdo? Más o menos hacia allá vamos, donde vamos a tener cosas complejas como límites de integración, ¿sale? Y una vez que terminamos con integrales dobles, pues nos pasaremos a la parte de integrales triples, primero en regiones rectangulares y después en regiones generales, ¿de acuerdo? Y después pasaremos a regresar a integrales dobles en coordenadas polares. ¿Cuál es el beneficio de trabajar coordenadas polares? Pues en coordenadas rectangulares, si nosotros vemos el plano, déjenlo hago más decente, ¿sale? Algo así, ¿de acuerdo? Si nosotros nos referimos a un punto sobre el plano, digamos algo que esté ahí, entonces tendríamos que dirigirnos en regiones en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Qué pasa si yo quiero conocer o trabajar en una superficie que tenga esta forma? ¿De acuerdo? Que sea en lugar de ser un cuadrado, sea un círculo. Pues trabajarlo rectangularmente cuesta mucho trabajo porque los límites de integración de aquí dependen de raíces cuadradas de diferencias de cuadrados y eso integrarlo es complicado. Lo que se hace es, en lugar de trabajar con coordenadas rectangulares, se va a trabajar con coordenadas polares. Las coordenadas polares, ¿sale? Se dirigen en dos parámetros para definir un punto. Uno es la longitud o la distancia que tienen del origen y otro es el ángulo en el que se encuentran dentro del origen. Entonces, R va a tomar valores mayores iguales a 0 para decir qué tan lejos está del origen y θ va a tomar valores que van de 0 a 2pi, ¿de acuerdo? Y es así como nos referimos a un punto dentro del plano, ¿sale? Piensen en esas películas sobre submarinos, ¿de acuerdo? Donde están viendo el radar y lo único que hacen es como localizar un objeto, ¿de acuerdo? Les señala un objeto radar y lo que les está diciendo es qué tan lejos se encuentra y en qué dirección. Eso es lo que hacen las coordenadas polares. En lugar de decirle está a 5 metros a la derecha y está 10 metros hacia arriba, les dice está 15 metros en dirección a la 1 de la tarde o a la 1 o a las 12 o a las 3, que en realidad es otra forma de decir o de medir ángulos, ¿de acuerdo? Eso es lo que están haciendo con coordenadas polares. Y para hablar de superficies de regiones circulares o semicirculares o secciones de arco, es mucho más fácil hacerlo con coordenadas polares que con coordenadas rectangulares, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en 3 dimensiones? Pues en 3 dimensiones podemos extender esta idea, ¿de acuerdo? Podemos extenderla trazando puntos o trazando regiones hacia arriba. Si hacemos esto, entonces estaremos formando algo que se llaman cilindros, ¿de acuerdo? Y esas coordenadas se van a conocer como coordenadas cilíndricas. O formando algo que se llaman coordenadas esféricas, es decir, como formando ondas, ¿de acuerdo? Y dependiendo del tipo de secciones, pues nos va a convenir trabajar en coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Esas transformaciones de cómo trabajar con coordenadas rectangulares y hacer las transformaciones a polares, cilíndricas o esféricas, es lo que nos va a llevar o nos va a costar trabajo, ¿de acuerdo? Integrar en el sentido general, en principio no debe de ir tan complicado,
Entonces vamos a trabajar la próxima clase básicamente con la integración básica y ejemplos de cómo se hace la integración básica y después tratar de irnos a regiones generales a partir de la próxima semana. Y yo creo que la próxima semana estaremos terminando la integración básica para poderle darle tiempo a lo que son cambios a coordenadas polares e integrales en coordenadas polares. Y después cambios a coordenadas cilíndricas e integrales en coordenadas cilíndricas. Y por supuesto, cambio a coordenadas esféricas e integración en coordenadas esféricas. Y estos temas son importantes, pues porque en el peor de los casos son temas que generalmente preguntan en un ETS. ¿De acuerdo? ¿Sale? Más o menos, todas hasta aquí, ¿hacia dónde vamos? Voy a suponer que están diciendo que no. ¿Sale? Mándeme. Ok, perfecto. Pues esa es la orientación. Entonces, recomendaciones. No sé cómo anden en sus integrales, pero revisen, forzosamente revisen estos dos, ¿de acuerdo? Si este lo manejan bien, entonces vean cómo hacer integraciones por partes. Si este más o menos lo entienden, pues ya no hay tanto problema. Y sustitución trigonométrica, si no les queda muy claro, casi todo esto se va a resolver con fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Eso es por la parte de los métodos de integración y sus integrales básicas. Y si pueden, echen un ojito a estos temas como una lectura ligera. Empiecen leyendo al menos estos 3 capítulos de qué se va a tratar, qué es una integral, para que el momento de estar haciendo ejemplo no nos cueste tanto trabajo, ¿de acuerdo? Y técnicamente pues sería todo por hoy, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, perfecto. Entonces creo